están? Yo soy Sara, bienvenidos a un nuevo video de No te comas a tu perro. Para el video de hoy estoy muy emocionada porque les traigo nuestro primer video especial de Halloween. No sé si recuerdan que les pregunté por Instagram o por Twitter, bueno, Instagram y Twitter, qué les parecía si hacía yo unos videos así hablándoles de teorías conspirativas o de casos misteriosos o asesinatos así, y muchos de ustedes me dijeron que sí, así que hoy estoy aquí para compartirles nuestro primer extraño caso y va a ser sobre las gemelas silenciosas. No sé si algunos de ustedes ya hayan escuchado de ellas porque son bastante sonadas, bastante populares, a pesar de que son gemelas silenciosas, son muy sonadas. Nada más como, no sé, para que sepan, voy a intentar hablar un poquito más misterioso para que el video tenga como que más efecto, no sé, porque siento que no les puedo contar una historia de terror con este tono de voz porque no les va a dar miedo. Y bueno, aparte de cambiar mi tono de voz, voy a necesitar la música misteriosa para que este video también dé efecto, así que listo. Ahora sí, hablemos sobre el extraño caso de las gemelas silenciosas. No es cierto, ¿qué pedo con mi vida? No sé. Pero bueno, sí, ¿quiénes fueron las gemelas silenciosas? June y Jennifer Gibbons fueron unas hermanas gemelas nacidas un 11 de abril de 1963 en Barbados. Y bueno, ellas, como cualquier otro par de hermanos gemelos, desde que nacieron establecieron como que un vínculo fraternal muy intenso y muy fuerte entre ellas dos. Sin embargo, más adelante este vínculo se volvió como que un poco extraño y al final le terminó costando la vida a una de ellas. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Como les digo, ellas nacieron en Barbados, pero cuando todavía eran muy chiquitas, su papá fue transferido a Gales por cuestiones de trabajo, por lo que se tuvieron que mudar ellas junto a toda su familia a una pequeña ciudad de nombre Haverfordwest. Y bueno, yo creo que el haberse mudado a esta ciudad fue el inicio del fin para estas pobres gemelas Gibbons, porque no les fue muy bien en esta pequeña ciudad. Una de las principales razones por las que no les fue nada bien es porque Haverfordwest era una ciudad de gente blanca y ellas eran de raza negra, y esto que les estoy contando pasó hace como más de 50 años más o menos, y pues el mundo no es como, bueno, no era como lo conocemos ahorita, y si bien hoy en día todavía vemos muchos casos de racismo, en aquella época era todavía peor. Entonces imagínense a dos pobres niñas gemelas que no conocen a nadie llegando a una ciudad extraña llena de personas blancas que no consideran a la gente de raza negra como sus iguales. Entonces imagínense, a pesar de que ni las gemelas ni el resto de su familia sentían que pertenecían a la comunidad de esta pequeña ciudad de Haverfordwest, intentaron seguir llevando su vida lo más normal que pudieron e inscribieron a las gemelas a la escuela. Sin embargo, en esta escuela no les fue nada, pero nada bien. Hagan de cuenta que las inscriben a la escuela y son las dos únicas niñas de raza negra, y no solamente son las dos únicas niñas de raza negra, sino que aparte son gemelas y son nuevas. Entonces, bueno, como les dije desde el principio del video, las gemelas tenían como que un vínculo muy estrecho y pues prácticamente solo se hablaban entre ellas dos, y al entrar a una escuela nueva pues no querían convivir con nadie más, lo cual las volvió en un target muy sencillo para los acosadores y los bullies y la gente malvada de esa escuela. Y era tanto el bullying que la única solución que se le ocurrió a los administrativos de la escuela fue permitirles la salida temprana a ellas para que pudieran abandonar el plantel antes de que salieran el resto de sus compañeros, para que así ellas pudieran llegar sanas y salvas a su casa. Entonces imagínense, así de cañón estaba pues todo el acoso y el bullying que les hacían. Obviamente la situación de acoso y bullying que vivieron en la escuela fue tan traumática para ellas que a partir de esos días en que las empezaron a maltratar en el colegio, ellas empezaron a cambiar su comportamiento para algo muy feo. Dejaron de hablar con el resto del mundo, solo se comunicaban entre ellas, por eso las gemelas silenciosas, porque no se comunicaban con nadie más, solo hablaban entre ellas, y solo de vez en cuando le dirigían la palabra a su hermana Rose, pero nada más. Bueno, por lo que leí, parece ser que en el momento en que las gemelas decidieron dejar de hablarle al resto del mundo y solo hablarse entre ellas, parece ser que también decidieron dejar de utilizar el idioma inglés, que era el idioma que ellas hablaban, y empezaron a comunicarse en un dialecto extraño creado por ellas que absolutamente nadie más podía entender. A pesar de todo el acoso y de todo el bullying y de toda esta experiencia que fue tan traumante para las gemelas, ellas tenían que seguir yendo a la escuela porque tenían que continuar con sus estudios, así que siguieron asistiendo a clases y siguieron siendo acosadas y molestadas por sus compañeros. Obviamente su comportamiento se fue deteriorando cada vez eran más extrañas, y pues esto llamó la atención de los psicólogos del colegio. Ellos lo que querían era intentar lograr que las gemelas confiaran en ellos para que ellos pudieran entender qué pasaba con ellas, por qué habían decidido dejar de hablar con el mundo
y pues intentar que ellas empezaran a integrarse con el resto de sus compañeros. Y obviamente esto nunca jamás lo lograron, y una de las tácticas que ellos utilizaron para intentar lograr esto fue tener a las gemelas en salones separados, en aulas separadas, para que cada una pudiera desarrollar una personalidad propia sin tener que depender de la de su hermana o así, como que desarrollar su propia entidad. Y pues esto no funcionó para nada. Cada vez que separaban a las gemelas, las dos entraban en estado catatónico, se ponían cada vez peor, no se movían, y pues esto asustaba muchísimo a las personas. Entonces, con el paso de los días, sus padres decidieron mejor sacarlas de la escuela y mejor tenerlas en casa todo el tiempo. Y pues estando en casa, las gemelas lo único que hacían era estar todo el día encerradas en su cuarto, jugando con muñecas, escribiendo obras de teatro, escribiendo en sus diarios, escribían periódicos, eran como que muy creativas. Sin embargo, las cosas que escribían y las cosas que se les ocurrían, que hacían con su creatividad, eran muy extrañas, de verdad muy extrañas. Una de las historias que escribió June se llamaba Pepsi Cola Addict y trataba de un joven enviado a un reformatorio en donde era acosado sexualmente por un guardia homosexual. O sea, mientras que Jennifer escribía otras cosas también muy extrañas, y una de sus obras se llamó El pugilista y trataba de un señor, un padre de familia que tenía a uno de sus hijos muy enfermos, y pues el niño necesitaba un trasplante de corazón. Entonces lo que hacía el señor era sacarle el corazón a un perro y metérselo a su hijo, pero el espíritu del perro se pasaba al cuerpo de su hijo y entonces buscaba venganza y al final terminaba matando al papá. Son unas historias un poco extrañas y macabras y muy oscuras y muy gráficas para los 80s y para dos niñas de 17 años, o sea. Y bueno, ahora les voy a leer algunos pasajes que se encontraron en sus diarios personales para que más o menos sepan lo que les pasaba por la mente a las gemelas, y para que vean que también estaban como que muy intensas y muy raras las cosas que escribían ahí, o sea, neta, para que vean que están medio cucu las gemelas. El pasaje que les voy a leer ahorita es del diario de June, y ella era la mayor de las dos gemelas. Ella nació 10 minutos antes que Jennifer, y pues bueno, se los voy a leer para que vean que están bien raras, neta. Ok, dice: nadie sufre como yo, no con un hermano. Con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí, pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol. Es mi único tormento. Digo, o sea, yo a veces también me llevo mal con mis hermanas, pero tampoco las llamaría mi único tormento. O sea, qué pedo. Pero bueno, continuemos. Como les dije hace rato, June era 10 minutos mayor que Jennifer, por lo tanto Jennifer durante toda su vida la admiró, la vio como alguien más lista, más fuerte, más inteligente, más brillante, más todo, era como que su modelo a seguir. Y June siempre como que resintió eso, pensó que Jennifer le tenía envidia, que estaba celosa de ella o algo así. Y bueno, esto que les voy a leer a continuación también es del diario de June, y es como que una muestra un poquito de lo que había en su mente o de lo que ella sentía, que demuestra que como que le tenía un poco de miedo a Jennifer porque pensaba que Jennifer la envidiaba tanto que tal vez la querría llegar a matar o algo así. No sé, la neta están bien creepy, pero bueno, se los voy a leer. Ella quiere que seamos iguales. Hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella. No es normal. Alguien está volviendo loca. Soy yo. Por su parte, Jennifer no estaba ni un poquito más cuerda que June, y ahora les voy a leer un poquito de lo que se encontró en uno de sus diarios, ¿ok? Que dice así: nos hemos convertido en enemigos mortales. Sentimos los molestos rayos mortales que desfilen nuestros cuerpos golpeando la piel del otro. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra. Si es posible o imposible. Si mi sombra moriré. Si mi sombra continuará una vida. ¿Seré libre o me dejarán morir? Si mi sombra identifico con una cara de miseria, engaño y asesinato. ¿Qué? Así que como pueden ver, la relación entre las gemelas era muy oscura, muy macabra, muy extraña. Parecía que lo único que las unía entre ellas era el miedo que sentía la una por la otra. O sea, June tenía miedo de que Jennifer la fuera a matar y Jennifer tenía miedo de que June la fuera a matar. Parecía que se odiaban, pero que se temían. Era una relación muy extraña, de verdad. O sea, imagínense escribir algo así ustedes sobre sus propios hermanos. O sea, sí, yo entiendo que a veces los hermanos son desesperantes, te dan ganas de matarlos o así, pero pues tampoco es como que los llames tu único tormento, mi sombra negra, me quiero deshacer de ellos o algo así. O sea, estas son cosas más heavies.
Pero bueno, continuemos con la historia. Retomando el tema de sus obras de teatro y de sus novelas y todo esto, pues obviamente lo que ellas querían era que la gente las leyera, que las compraran, que se publicaran en periódicos o en diarios o así. Pero pues prácticamente nadie quería hacer esto porque pues eran novelas muy gráficas, muy violentas, muy sexuales, que pues, o sea, esto tal vez ahorita en el 2017 no sea tan extraño, pero sí, imagínense, esto fue en los 80s. Obviamente nadie las quería comprar. Entonces las gemelas decidieron empezar a intentar llamar la atención de la sociedad de una manera un poco menos sutil, y fue a través de actos delictivos. Ellas empezaron a incendiar cosas, intentaron asfixiarse la una a la otra, empezaron a robar, y pues bueno, obviamente esto al final las llevó delante de un juez, y la decisión del juez fue que ellas y su comportamiento extraño, su conducta antisocial era un peligro para la sociedad, y decidió encerrarlas en una prisión psiquiátrica de alta seguridad. El lugar en donde estuvieron encerradas era el hospital Broadmoor, y bueno, aquí obviamente las tenían sedadas todo el tiempo, súper drogadas con medicamentos antipsicóticos y un chorro de drogas, pero bueno, a pesar de que prácticamente las gemelas tenían que estar como que ya en otra onda, sus comportamientos siguieron siendo igual de extraños. O sea, parece que se propusieron hacerle la vida imposible al personal del hospital, porque había días en que se turnaban para comer. O sea, un día June comía y Jennifer hacía ayuno completo, y al siguiente día Jennifer comía y June hacía ayuno completo, y pues obviamente este tipo de comportamientos fue muy desesperante y muy estresante para el personal del hospital, que al final ya no las soportaban y decidieron separarlas y encerrarlas en celdas diferentes. Y pues aquí pasó exactamente lo mismo que pasó en el colegio. Cada vez que las separaban se ponían peor. Entonces aquí, a pesar de que las gemelas estaban en dos lugares diferentes y no se podían ver, cada vez que entraba alguien a visitarlas, las encontraban en la misma posición, o sea, congeladas en la misma posición. Aunque las gemelas no se estuvieran viendo, por alguna extraña razón parecía que ellas sabían qué iban a hacer, parecía que ellas sabían que tenían que estar congeladas, no sé, en posición fetal o sentadas, sin moverse y sin hablar. Entonces pues obviamente esto cada vez se volvió más extraño, y fue en el hospital donde se les dio el nombre de las gemelas silenciosas. Y bueno, a pesar de todo esto, las gemelas empezaron a mostrar como que un poco de mejoría, empezaron a comunicarse con algunas personas en el hospital, con sus compañeras de celda, con algunos enfermeros, y empezaron a hablar con las personas de su familia, y a raíz de esto las gemelas fueron trasladadas a un centro de menor seguridad. Fue entonces cuando Marjorie Wallace, una periodista del Sunday Times, se interesó por el caso y comenzó a visitar a las gemelas continuamente. Esta periodista más adelante publicaría un libro sobre la historia de las gemelas titulado The Silent Twins, es decir, las gemelas silenciosas. Una de las cosas más intensas y más fuertes que compartió Marjorie Wallace con el resto del mundo fue que las gemelas le contaron que ellas prácticamente habían hecho como que una especie de pacto de muerte, es decir, que ninguna de las dos podía hablar con nadie hasta que una se muriera. Entonces, si una de las dos moría, la otra tenía permiso de empezar a hablar con el resto del mundo y de empezar a llevar una vida normal. Supongo que esta es la razón por la cual las dos estaban tan aterradas la una de la otra, por eso escribían sobre cómo pensaban que la otra las quería matar. Pues claro, si la única forma en que podían llevar una vida normal era que la otra se muriera, pues no fue hasta su estancia en el hospital que las gemelas realmente empezaron a creer que una de las dos debía morir para que la otra pudiera llevar una vida normal, y fue así como entre ellas dos decidieron que la que tendría que morir sería Jennifer, la hermana menor. De hecho, una de las veces en que la reportera Marjorie Wallace las fue a visitar y platicó con ellas, Jennifer le dijo: Marjorie, voy a tener que morir. Y Marjorie le dijo: ¿por qué? Y Jennifer respondió: porque lo hemos decidido. O sea, ¡qué miedo! Y bueno, en marzo de 1993, mientras las gemelas eran trasladadas a la clínica Caswell, que era el hospital de menor seguridad, Jennifer dejó de respirar. Los médicos la declararon muerta, tenía casi 30 años, y la causa de su muerte fue miocarditis aguda, que es una inflamación repentina y letal al corazón. Al día de hoy no se sabe realmente cuál fue la razón de la muerte de Jennifer, porque Michael Moore, que era el director del hospital Broadmoor, que era de donde estaban siendo trasladadas, declaró que él no sabía que ninguna de las gemelas estuviera enferma o que tuviera ninguna condición cardíaca ni nada por el estilo, y que de haber sabido pues obviamente nunca hubiera ordenado su traslado, y la autopsia no reveló ningún signo de envenenamiento.
A los pocos días de la muerte de Jennifer, la reportera Wallace volvió a visitar a June y tuvieron una plática en la que June le dijo lo siguiente: por fin soy libre, al final Jennifer ha dado su vida por mí. Casualidad o no, no cabe duda que el caso de la muerte de Jennifer sigue siendo un gran misterio, y no sé ustedes, pero a mí me pone la piel chinita, se me hiela la sangre de saber que, o sea, ya habían decidido las gemelas que Jennifer tenía que morir, ya Jennifer se lo había dicho a la periodista, y que después se muere sin razón aparente realmente, y que June simplemente le haya dicho a la reportera así de mi hermana dio su vida por mí, o sea, soy libre por fin. O sea, ¿qué onda? No sé, ustedes déjenme saber en los comentarios qué les parece, qué piensan, si les dio miedo, si los dejó intrigados. Si ustedes tienen alguna otra información que yo haya olvidado mencionar, déjenmela en los comentarios. Y también no olviden dejarme sus sugerencias para nuestro próximo caso misterioso, ya sea de teorías conspirativas, de asesinatos, de asesinos seriales o cosas así. Déjenme saber todos en los comentarios. Y pues bueno, ahora sí, eso ya fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden dejar una manita arriba. Si son nuevos al canal, por favor no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Y ahora sí, eso ya fue todo por mi parte. Espero que tengan un muy bonito día, tarde o noche, dependiendo de que les estén viendo esto. Y yo los veo a ustedes en el siguiente video, ¿ok? Bye.